Parece que para que se respeten nuestros derechos humanos o que se respete nuestra integridad tenemos que ser migrantes excelentes, que no nos podemos permitir abandonar nuestros estudios o estar en paro, porque claro, ya eres un mal migrante. Esto del mal migrante y el buen migrante y no esta humanización. Cuando yo era pequeña iba al colegio, veía cómo se dividían a lo mejor las clases entre quienes sacaban buenas notas y quienes sacaban malas notas. Curiosamente, quienes sacaban malas notas o quienes estaban en la clase B siempre eran los hijos de inmigrantes. El migrante que viene, bueno, en este caso a trabajar o viene de la clase obrera o lo que sea, pues no interesa, pero el que tiene dinero y demás sí, y más si va a, según ellos, a reportar un beneficio. Muy poca gente se reconoce como racista. Mi mujer es negra y mi hija es negra. Tú tienes una madre y no por eso no eres machista. Nuestro lenguaje del día a día, ojo, cuidado, te pago en negro, vas como un gitano, me pones negra. Yo no soy racista, pero ¿qué? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de esto? ¿Creéis que España es un país racista? ¿Cómo creéis que lo viven a día pues las personas que lo sufren a día, las personas migradas y racializadas? Pues yo creo que para hablar de ello, lo mejor es preguntárselo a ellas, a las personas que lo han sufrido y lo viven a diario en sus carnes. Y por ello hoy hemos preparado un programa especial en el que contamos con una mesa de expertas en el tema. Os presento a las tres. Tenemos a Iman El Hanawi. ¿Lo he dicho bien, Iman? ¡Wow! Súper bien. Yes. Yes. Tenemos a Mary Vielo y tenemos a Sara Fuentes. Son tres personas que nos ayudarán a poner el problema del racismo y la xenofobia pues, en perspectiva, especialmente el que afecta a niños, niñas y jóvenes migrados y racializados. Esta iniciativa, aparte de nuestra colaboración en el proyecto Exprésate contra el Racismo, que lidera la ONG Movimiento por la Paz y financia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Así que nada, bienvenidas a las tres, bienvenidas a todas desde casa, que espero que pasemos un buen rato y que aprendamos un montón. Así que, por donde he empezado, yo no soy racista, pero ¿creéis que en España hay más racismo del que muchos piensan? Es que muchos se ofenden cuando dices España es un país racista. ¿Qué opináis de esto? Bueno, yo empiezo si quieres. Adelante. Esta pregunta siempre genera como mucha incomodidad, ¿no? Es como el tema del machismo, pero aún no hemos evolucionado. Hablar de racismo tiene sus tabús y estamos en pleno año 2025. El racismo no empezó ayer, desde luego. Pero no hablar de racismo es incluso más racista e invisibiliza una realidad que vamos a comentar hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, esa pregunta ya de por sí la debería hacer gente muchísimo más a menudo. Y si España es o no racista, bueno, vamos a hablarlo hoy, ¿no? Dejo a mis compañeras que digan, y yo sí que tengo varias cosas de por qué se puede considerar todas las instituciones o todo el entramado social que no atacamos a España como población, pertenecemos a España, entonces sería como atacarse a uno mismo y no. Y sobre todo siempre pensar que cuando criticamos algo lo hacemos porque queremos que algo mejore. Si no nos importase la sociedad española no estaríamos hablando de racismo, cada uno que se busque la vida, la sociedad ya irá a pique porque el racismo es una enfermedad, ¿no? Que afecta a toda la sociedad. Entonces por eso lo criticamos, porque queremos mejorar esta sociedad en la que participamos. Es que lo dices porque somos todos españoles, todos podemos criticarlo, al igual que yo soy hombre y critico el machismo y al final son los hombres los que matan a mujeres, entonces al final que no hay ningún problema con ser español y reconocerlo, o sea que no existe. Sí. ¿Cómo lo veis vosotras? Pues a ver, yo creo que España sí que es racista, claramente. Lo veo habitualmente en el trabajo que realizo en mi día a día. Yo trabajo principalmente con personas migrantes y ellas a la hora de relatarme sus experiencias, a la hora de buscar empleo, a la hora de buscar vivienda o a la hora de enfrentarse a acudir a pedir una cita en el médico, pues se enfrentan a muchas barreras. Ya sea porque no le quieren, simplemente no quieren facilitarles el servicio porque no hacen el ejercicio empático, digamos, de querer atenderles en ese momento, ¿no? Porque si ves que una persona no sabe o no domina muy bien el idioma, pues vas a hacer todo lo posible para ayudarla, pero directamente es como, no, tú eres de fuera, no, apáñatelas como quieras, ¿no? Por otra parte, como bien ha dicho Iman, estos discursos es un problema histórico, o sea, venimos afrontando todos estos problemas desde muchos siglos atrás.
ha habido discursos, concretamente me voy a centrar a lo mejor en el ejemplo de cuando los españoles llegaron a América Latina, ¿no? Cuando se empezaron a replantear si todas esas personas eran o no personas, ¿no? De repente, no, estos son unos salvajes o lo que sea, y de repente descubren, no, son personas porque tienen alma, ¿no? De repente le transmiten esa idea. ¡Hala! Pero si es que en Bélgica, ¿no?, hasta hace 100 y poco años habían zoos de personas. Efectivamente, los traían muchos desde Latinoamérica, los traían a Europa y los paseaban por toda América, de África también, de África, evidentemente. O sea. ¿No? Entonces, estos discursos están ahí, forman parte de nuestra sociedad, de todo ese imaginario colectivo que se ha ido creando a lo largo de los siglos, pues sigue presente. También en el ámbito de racismo, pues yo diría, yo por ejemplo, a la hora de plantear o acompañar a estas personas, ¿no? Incluso yo también soy migrante, ¿no? He vivido muchas experiencias, sobre todo en la infancia, pues bueno, no sé, es como un temor, ¿no? También a lo desconocido, ¿no? De repente plantearte o abrirte la mente para conocer otras culturas, como que no se lo plantean, ¿no? Es como, no lo conozco, me cierro en banda y ya está. Bueno, ese cerrazón también es, dices que tú eres migrante también, y yo y todos, porque los propios españoles más españolísimos, españolazos, tuvieron que huir en la guerra civil y estar en campos de concentración en Arles, en Francia. O sea, y que al final haciendo, solo que ahora se llaman expats. Expats. Claro, por eso, sí. Es que yo he sido expat. Yo soy expat. O sea, he sido doble inmigrante. Ostras, o sea, tienes la doble... Pero una de clase alta, ¿no? Aunque he trabajado trabajos que no trabajaría alguien como súper tal de ahí, de esa sociedad, y luego pues migrante aquí, intentando hacerte hueco. Y antes lo que decías, la deshumanización viene históricamente, pero es que ahora volvemos a la deshumanización de las personas migrantes, ¿no? Antes se veía si tenía o no tenía alma, y ahora es que aún sabiendo que tiene el alma, lo cual ya es el doble de tal, porque antes podías decir, bueno, tal, no sé qué, la ciencia no ha avanzado. Pero es que ahora la deshumanización la vemos en la estigmatización de todas las personas migrantes, especialmente de los menores no acompañados. La vemos en Palestina también, con la masacre que está habiendo en el genocidio, simplemente por no considerar a esas personas humanas, porque el discurso de odio ha avanzado y ya estamos tan lejos de volver a recuperar conceptos tan básicos como son derechos, ¿no? Internacionales, derechos humanos, derechos basiquísimos. Entonces hay que hablar de deshumanización cuando se habla de racismo, porque están demasiado vinculados. Y yo considero que nuestra sociedad, o sea, cuando nosotros, las personas racializadas, las personas migrantes, de colectivos, decimos que España es racista, es porque queremos dejar de hablar de ese racismo, ¿no? Queremos que se nos reconozca como sujetos de derechos humanos, porque al final lo estamos viendo actualmente, ¿no? Cuando aparecemos para hablar en los medios de cosas que suceden en la cotidianidad en nuestras vidas, cuando sucede algo como lo que estamos viendo que ha pasado a raíz de toda esta deshumanización, el aumento de los discursos de odio, el que para que se te reconozca como un sujeto de derechos tienes que haber salvado a alguien o haber tenido una vida súper excelente. El otro día, bueno, lo hablaba, ¿no?, con algunas amigas, el hecho de, madre mía, parece que para que se respeten nuestros derechos humanos o que se respete nuestra integridad tenemos que ser migrantes excelentes, que no nos podemos permitir abandonar nuestros estudios o estar en paro, porque claro, ya eres un mal migrante, ¿no? Esto del mal migrante y el buen migrante, y no esta humanización, el hecho de que seamos todos seres humanos, ¿no? Y por eso hay esta diferenciación entre, las personas migrantes indocumentadas, ¿no? Que ahora se ataca esto de, no, es que si eres ilegal, o sea, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de ¿no? Personas legales y personas ilegales, ¿no? Yo creo que eso también forma parte de toda esta deshumanización. Y cuando hablamos de menores, o sea, están aumentando un montón los discursos de odio, pero también en la infancia. Yo estoy, bueno, entre mis familiares y personas que conozco, un montón de niños que se están cambiando de centros escolares, el que en los propios centros escolares no reconozcan ese racismo o el que no funcionen los protocolos que hay contra, en la protección a la infancia frente a casos de racismos que se están dando
en las aulas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como nos cuesta ser críticos y reconocer que en nuestro país hay racismo, porque yo he nacido aquí y al final pues estoy viendo cómo todo esto estos años está siendo el caldo de cultivo perfecto para vamos a atacar a las segundas generaciones. Hemos hablado de que los españoles tuvieron que emigrar, irse a campos a Francia, de refugiados, y esos españoles, ¿por qué generación van en este país ahora mismo? O sea, esos tipos de discursos nadie los cuenta, ¿no? O sea, y al final, pues bueno, los que tienen apellidos germánicos o anglosajones, cómo se diferencia entre el migrante bueno, el migrante malo, y al final no se habla de derechos humanos. A ver, Mary, has marcado goles en la final de la Eurocopa y has dado un trofeo a tío. España. ¿No los has marcado? Pues entonces ya no eres una española de primera. Claro, tiene que venir Vinicius a decirnos que, en España hay racismo, ¿no? Claro. Entonces es como... Y los españoles que hemos nacido aquí, que lo vivimos cotidianamente, o los compañeros que pagan... Los compañeros de terceros países que pagan 2 veces de tasa universitaria para estudiar, al igual que sus compañeros que han nacido aquí, o sus compañeros europeos, esas ¿Sabes? cosas... El otro día vi en Twitter, X o lo que se llame ahora, La casa del ese señor sitio que ya mucha gente se ha ido y yo es que sigo ahí porque me encanta leer cosas que me tal. Algún iluminado ponía, algo no nos están contando si el vuelo a España desde Camerún cuesta 400 euros y ellos pagan 10.000 euros en patera. Algo no nos cuentan. Y yo, hostia, mi madre, que encima hay que explicar hasta cómo no funcionan las fronteras y cómo unos tienen privilegios sobre otros, como un pasaporte rojo español puede dar la vuelta al mundo en 80 días y en 80 días no has llegado ni a la frontera de Burundi, desde el país vecino, no has llegado... Es que ya hablamos hasta de pueblos, desde Larache a Tetuán en Marruecos, 80 días, y es que te cuesta, ¿sabes? Porque las fronteras también... No queríamos entrar a hablar en terminologías, pero la externalización de fronteras, ahora mismo, en Castillejos, se trata de meter a chicos... primero de pararlos y preguntarle por documentación, ¿no? Checkpoints están aquí cerca, no hace falta irse a la Palestina ocupada. Entonces les preguntan de dónde son, si dudan que no son de ese pueblo que es fronterizo, ¿no? Que está a una barrera de Ceuta, les meten en unos furgones y les mandan al desierto, al pueblo más lejano, para que empiecen otra vez. Entonces, vuelta en 80 días no puedes hacer con un pasaporte que no sea privilegiado, ¿no? Entonces, yo decía, este iluminado de Twitter, pues no sé, igual se cree que todo el mundo vive en una conspiración, ¿sabes? Cuando la realidad es más dura que cualquier conspiración para algunas personas. Hablas de Twitter, hablas de ese campo de odio, desgraciadamente, y de fake news. Entonces, ¿cuáles creéis que son las fakes, o los fake news o las fakes en general que se utilizan para denostar y para cultivar, o sea, para regar ese caldo de cultivo de racismo y xenofobia? ¿Y pues, cómo podemos combatirlas también? Pues un poco hilando a lo que decía Imán, en el caso de esta anécdota que has contado con el tema de X, ¿no? Al final el racismo es eso también, ¿no? Es la ignorancia, ¿no? Y cómo se alimenta de todos estos discursos que yo realmente considero que es fácil, ¿no? Es fácil leer un Twitter, creerse, ¿no? Eso que te están contando y no ir a buscarlo, contrastarlo para comprobar realmente si eso es verdad o no. A mí realmente uno de los que más me molesta es que los inmigrantes o las personas migradas vienen aquí a vivir de las paguitas, a vivir del cuento, lo que sea, cuando yo en mi trabajo diario me encuentro a personas, tanto mujeres como a hombres, que se sientan delante de mí y me dicen: Sara, quiero trabajar, quiero buscar un empleo. En ningún momento se sientan y me dicen: oye, Sara, mira, hoy voy a irme al ministerio de tal a solicitar ingreso mínimo vital porque quiero vivir de esto, ¿no? Es que al final les interesa, ¿no? Vivimos en un bombardeo constante, ¿no? De todas estas fake news, de las paguitas, de lo bien que viven, etc. Y al final no es verdad. A la gente, pues al final le interesa crear ese clima también de peligrosidad, de que los migrantes son malos, que vienen aquí a robarnos o lo que sea, cuando realmente, pues eso, cuando ves los datos, pues no se corresponde con la realidad. ¿Qué pretenden? Pues crear un poco de inseguridad dentro de la población, sobre todo estos partidos más
conservadores, fascistas incluso, si queremos llamarlos, para al final controlar y manipular a la población. Hoy en día el enemigo es el MENA, mal llamado MENA, o la persona migrada, pero mañana se van a recortar también derechos en otros sentidos, ¿no? El derecho de la ciudadanía en general, pues yo qué sé, el derecho de las mujeres a ejercer determinados derechos como puede ser el aborto, etcétera, ¿no? Al final es eso, crear miedo, manipular y para ellos poder ejercer el poder, evidentemente, y controlar a la población. Es que empieza por algo así y acaba por cosas tan pequeñas como pues la pluralidad española, que tiene una riqueza lingüística muy grande, ya sea en Euskal Herria o en Galicia o yo soy valenciano, y ahora mismo están quitando el valenciano de Alicante, están quitando, o sea, empiezan, atacar la cooficialidad lingüística. Claro, porque España es una, no 51, y ya está. Entonces, van a por todos. ¿Te queréis daros cuenta? O sea, siempre dicen, cuando van a por tu vecino no van a por ti todavía, pues puedes estar tranquilo. Luego irán a por ti. Es así de simple. Claro, ahora mismo yo creo que su objetivo es perseguir ese voto fácil, ¿no? Creando estos discursos que la gente se lo cree rápidamente, porque no van a comprobar si todo lo que están diciendo es verdad o no. Y además cala, porque al final, relacionado, ¿no?, con todos estos prejuicios, todas las personas en la sociedad española, incluso también fuera en otros países, ¿no?, existen unas ideas preconcebidas, ¿no?, esos prejuicios de cómo es determinada etnia o determinada cultura. Entonces, a nada que te suelten una pincelada de algo, te lo crees. Ah, sí, esto es verdad, porque claro, yo ya he oído que esto era así, ¿no? Entonces, al final es como cerrar el cerco a estas personas y manipular constantemente a la población, pues creando todo este tipo de fake news. Claro. Sí, y bueno, algo que también estamos viendo ahora es lo de la incidencia, lo de la criminalidad, ¿no? Asociar la migración con delincuencia. Simplemente, esa a mí es una de las mentiras o fake news que más me molestan, porque bueno, como ha dicho Sara, calan de verdad, ¿no? Y lo estamos viendo, que de verdad hay muchísima gente, o creo que ha sido más fácil que aumenten todos estos discursos de odio contra cierta población, en concreto pues las personas afrodescendientes o magrebíes, porque están diciendo que venimos aquí a delinquir, que delinquimos más que las propias personas españolas, etcétera, etcétera, que simplemente por proporción es imposible, es técnicamente imposible que todos los migrantes que vengan a delinquir, o que vivamos de las ayudas, porque simplemente el hecho de ser una persona, como decía antes, ¿no?, que hablábamos de sin papeles, cuestionábamos los derechos de las personas sin papeles, ¿cómo vas a acceder a las ayudas? Es también desconocer cómo funciona el sistema jurídico también del país en el que tú mismamente estás viviendo, porque se producen un montón de deportaciones. De hecho, España también tiene toques de atención de organismos internacionales por violar estos pues, derechos humanos de las personas y demás, y al final hay mucha gente que de verdad se cree que esto es así, ¿no?, que vienen aquí a delinquir, que hay un problema de inseguridad cuando tampoco está pasando nada, no sé. Y luego también esto ayuda a que se saque del foco el que en barrios o ciudades que normalmente eran multiculturales, donde se convivían sin que seamos todos iguales ni pensáramos iguales, en perfecta, pues diría yo, armonía, pero que no había tanto este odio, pues hacen que al final la gente se confronte, se crean estos bulos, bajes a tu barrio y tu vecina se piense qué tal, se agarre en el bolso, se levante alguien de tu asiento cuando te sientes en el metro. Estas cosas están pasando, ¿sabes? O el hecho de que aumenten entre las personas de tu entorno los atentados o los delitos de odio, ¿no? Que se cuestionen tus vivencias, que, pues, no sé, yo ayer mismamente estaba viendo ahí mis libros de infantil, que eran de la editorial Acal, y ahora pues veía que había pues muchísima diversidad, yo que sé, en los libros se hablaba de África, había representaciones de todas las etnias y todas las clases, y ahora parece que estamos hablando de esto porque, bueno, se atentan pues contra... Yo creo que estamos empezando como a visibilizar estas realidades, no sé, se ha conseguido, gracias a las asociaciones y el trabajo de un montón de colectivos,
migrantes y antirracistas iniciativas que son para mejorar la vida de las personas, y cuando todo esto pasa, pues tienen que aumentar todos estos discursos parece ser que tienen que estar aumentando estos discursos de odio, o crear pues más mentiras, que sea más fácil confrontarnos al final a la gente que pues tiene a esos vecinos o tiene a esas personas cerca, y pues es peligroso porque luego cuando se rebaten, pues como que no llega a tanta gente, ¿no? Como lo que puede ser al principio el bulo. Es que me sorprende, estás hablando de lo que has visto en el libro de educación, y hay una cosa, un concepto que yo no conocía, o sea, hablando de palabras, la profecía autocumplida, que me parece súper interesante, que es básicamente los profesores tienen bajas expectativas con los niños y las niñas migrantes o racializados, y directamente creen que no van a conseguir nada, y al final eso se cumple, es una profecía autocumplida. Entonces, ¿cómo lo habéis vivido esto en el sistema educativo? Y tú hablas de lo que ves ahora en el libro, pero es que yo recuerdo cuando yo estudiaba, de verdad, todos los libros que leíamos, todo lo que nos ofrecían tenía una perspectiva eurocentrista y blanca al final. Entonces, ¿creéis que eso está cambiando? ¿Creéis que debe mejorar? Bueno, Eurocentrista y colonialista, o sea que al final... Sí. Bueno, en cuanto a las expectativas de los profesores... yo aquí tengo dos visiones, ¿no? Uno que es pues cuando yo era pequeña, iba al colegio, veía como a los compañeros pues, de padres migrantes que a lo mejor les costaba igual que otras personas las matemáticas o yo qué sé, cualquier otra cosa, pero por falta de concentración o a lo mejor porque en casa y aquí ya se equiparan, ¿no? Las clases o incluso hay una doble intersección ahí de clase también, de origen, que a lo mejor pues un niño de padres migrantes pues los deberes en casa les cuestan porque no tienen apoyo tampoco. Muchos de nuestros padres no hablan perfecto castellano, entonces nos podían ayudar en matemáticas pero no en lengua, y aún así los profesores, en lugar de ver, ¿no? Ha habido, bueno, esto como siempre, ha habido profesores maravillosos y ha habido profesores que estaban ahí, claro, pendientes de que tú a la mínima pues ya te dijesen, vale, pues tú pasas a la clase B, porque se dividían a lo mejor las clases entre quienes sacaban buenas notas y quienes sacaban malas notas. Curiosamente, quienes sacaban malas notas o quienes estaban en la clase B siempre eran pues los hijos de inmigrantes. También había una práctica, porque antes las FPs no eran nada famosas, igual que ahora, que hay un montón de universidades y pseudo-institutos y pseudo-universidades que te ofrecen un FP por 80.000 euros, ¿sabes? Antes el FP era lo que estudiaba el pobre o aquel que consideraban que era tontito. Así las cosas claras, porque las FPs son formaciones profesionales súper prácticas, que ojalá yo haberme enterado antes de hacer carrera universitaria, ¿no? Pero eran lo que le ofrecían al chaval, que en lugar de pasar al instituto, o a la chavala, en lugar de pasar al bachillerato, le decían, bueno, vete a un grado profesional, tal, no sé qué, que veo que te va a costar, no sé qué. Perdona, ¿cuál es la función del profesor ahí? ¿Motivar o desmotivar? Aún así, las segundas generaciones han salido adelante y hay un montón de profesiones cubiertas por esas segundas generaciones, esos españoles, ¿no? de origen migrante, pero bueno, solo nos llaman cuando hay que hablar de racismo. No servimos para otras profesiones. Y luego está el tema más actual, ¿no? Que desde la Asociación Exmenas también venimos denunciando, es que a los chicos en los centros no se les apunta a la ESO. Básicamente tienes que cubrir ciertos puestos de trabajo no calificados o calificados pero mal pagados, y eso lo va a hacer el menor extranjero, un acompañado que venga, ¿sabes? Porque para eso sí que le queremos, para tomarte nota para qué quieres tú beber, para eso sí que sirve el menor extranjero, un acompañado. Entonces estamos viendo cómo una persona sola, no acompañada, no puede estudiar, aparte porque no tiene los recursos para solo estudiar en lugar de trabajar y estudiar, y segundo porque pues, se le dice que no puede y ha interiorizado tanto, ¿no? Ese trauma y ese yo no puedo, esto es para otras personas, esto es para los nacionales, esto... Y no se da cuenta tampoco porque le falta esa tutela real, ¿no? Y pues estos chicos acaban
haciendo labores que son súper necesarias en todas las sociedades, pero precarizadas. Porque para eso sí queremos al migrante. Para eso también querían a mi abuelo y querían a mi padre, porque estaba calladito, solo trabajando, y luego estamos nosotras, que somos ya españolas, tenemos nuestras experiencias aquí, nos gustan, ¿no? Comidas favoritas son las migas de no sé cuántos. Súper ricas, las migas murcianas. Sí, espectacular. Riquísimas. Me encanta. Y entonces molestamos ahí, porque sí que tenemos voz y ya no solo servimos para trabajar y para limpiarte el suelo, que vamos, ojalá limpiar suelos, porque es todo necesario. Pero es que molestamos. Entonces es como, aunque no nos querían estudiando, estudiamos. Y aunque no nos quieren trabajando en ciertos puestos, trabajamos en esos puestos. Y esto molesta a la extrema derecha, también molesta a cierta izquierda que quiere vivir bien y que, ¿no? Y que quiere hablar únicamente de clase, pero no quiere hablar de la intersección entre clase y migración. Dilo, reina. Por favor, no nos quedemos ahí. Claro que sí. Sí. A ver, yo, bueno, si quieres... No. ¿Le doy? Bueno, yo, por ejemplo, respecto a las experiencias, ¿no? de ser migrante, ¿no? Y enfrentarte a esa educación, yo recuerdo en esos primeros años, o sea, yo muchas veces digo que este profesorado, ¿no? Que haga el ejercicio un poco de encontrarse a personitas que acaban de salir de sus hogares. En algunas ocasiones han podido, pues, cruzar el charco. Yo hablo principalmente de la experiencia latinoamericana, que es la que más conozco, ¿no? Coger ese avión, venirte aquí, asentarte y descubrir un mundo nuevo. Tienes 10, 12 años, no conoces absolutamente nada o incluso menos edad y te incorporas al sistema público de educación, ¿no? Entras, no conoces absolutamente a nadie, no tienes amistades, partes de cero, ¿no? Entonces, de repente te encuentras que evidentemente tienes que, pues eso, empezar, por un lado, a entablar amistades, conocer gente, que no todo el mundo está dispuesto a establecer esa amistad contigo, porque hablas diferente, vienes de una cultura distinta y se cierran en banda, porque no quieren conocer esa otra cultura. Y eso ocurre en la escuela o en el instituto, ¿no? Y por otra parte, como el profesorado en algunas ocasiones no se toma, digamos, voy a decir, la molestia, ¿no? de entender o ver cómo está esa personita, ¿no? De qué sistema educativo trae o en qué nivel está y empujar, apoyarle o lo que sea en ese momento. A mí concretamente, cuando yo llegué una vez, un profesor me dijo que yo esto lo tendría que haber traído ya aprendido de casa, ¿no? Y en ningún momento se plantea el decir, oye, pues voy a ver si puedo plantearle una tutoría o lo que sea, o dedicar 5 minutos o lo que sea, ¿no? Al final es como, no, te dejo, tú has venido aquí y te apañas como quieras, ¿no? Y eso ocurre más habitual de lo que nos podemos creer. Quiero pensar que desde cuando yo llegué a ahora, pues a lo mejor han podido cambiar algunas cosas, pero muy poco. La verdad es que es muy poco. Es solo entrar a una clase y ver qué está ocurriendo ahí, ¿no? Se han segregado más las clases. Se han segregado mucho más. De hecho, el tema educativo es muy importante, el vernos representados ahí, porque, bueno, y sobre todo en un país como España, ¿no? Bueno, en los libros de historia o de ciencias sociales, cuando se acababan las clases de historia, yo por lo menos en mi instituto, después de la Segunda Guerra Mundial, ya el profesor no daba nada más, ¿no? Entonces, en España no somos un fenómeno reciente. Aquí ha habido personas esclavizadas afrodescendientes. Se están empezando a recuperar figuras como Sor Teresa de Chicago, que era una persona, una mujer de lo que era ahora, lo que es el Golfo de Guinea, actualmente Ghana, que fue esclavizada por los duques de Mancera, que luego se le apareció la Virgen y esta mujer vivió en un convento toda su vida. Tenemos un montón de figuras que podrían estar en los libros, como Juan de Pareja, que fue una persona esclavizada por Velázquez y que sus cuadros se vendieron al Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, que tienen ahí cuadros pintados del siglo XVII de personas negras en España, pero aquí en España las personas negras y las personas migrantes son un fenómeno reciente, cuando estamos a 14 kilómetros de África, ¿sabes? O sea, al final España hay un cacho que siempre hemos estado aquí, no sé,
Eleno de Céspedes, las Alpujarras, que se habla de eso en historia también, son personajes que tienen que estar, ¿no? Y sobre todo porque eso, yo creo que cuando vas creciendo y no te ves representada, porque aquí, si nos fijamos en las instituciones, cuántas personas negras hay ahí, cuántas personas de origen magrebí hay ahí, cuántas personas latinoamericanas hay ahí cuando estamos en la sociedad, ¿no? Al final, si nuestros representantes, al final, nos tenemos que ver representados en todas partes y empezando por los libros. ¿Por qué? Porque, como decía Sara, ¿no? Somos personitas que cuando salimos de casa, que es nuestro sitio seguro, las primeras personas que conocemos, al mundo que salimos también nos queremos reconocer en otras personas, haciendo otras cosas que no sean las mismas, ¿no? O cómo te ves en el cine, cómo te ves tal, ¿no? En el sitio este de X, Twitter, el vomitero este de odio que hay siempre hay como un gran debate cuando en una gran película o en una gran serie se cambia ese personaje, que normalmente eso es una persona ¿Cómo blanca, se les ocurre tal, una sirenita? negra, por favor, o sea, qué aberración. locos? Le quieren joder la infancia a mi hijo, me recuerda a cuando pasó lo de el Baltasar aquí en Madrid, Sí, ¿no? sí. ¿Cómo has podido hacer esto? Por favor, mi hijo, mi hija, es que... Manuela Carmena. No te lo ¿Sabes? perdonaré No te jamás, voy a Manuela. perdonar en la vida Disney, ¿sabes? O sea, es que es como... Sí, sí. Son cosas que parecen nimiedades, pero al final dices tú, ¿pero qué pasa con nosotros? O sea, ¿qué pasa que...? Y luego ves los otros... Tienes que ver a infancias llorando, ¿no? Que se viralicen vídeos de infancias negras viendo el vídeo, emocionándose, tal. O sea, quiero decir, al final somos seres humanos, ¿no? Y al final toda esta deshumanización en esos momentos se ven que calan, ¿no? O cuando pedimos este revisionismo de los libros didácticos que se usan para enseñar, ¿no? O cuánto se pregunta el profesorado, ¿qué puedo hacer para cohesionar mi clase? O si hay un problema al final de racismo, porque se dan. Y al final pues pedimos que se revisen porque hemos estado aquí, estamos y vamos a seguir estando. Entonces, Seguiremos llegando. Seguiremos llegando, o sea, nos necesita. Pero que llegando, si la península ibérica es África Norte y lo hemos sido siempre y han sido... Es que, ¿sabes qué pasa? Hay un complejo. O sea, hay un complejo de querer ser más blanco que el alemán. Entonces es como, ubícate, que el alemán tampoco te considera blanco, Claro. ¿sabes? Ubícate, por favor. Yo he sido acordáis? expat en París y era un puto español de mierda. Totalmente. Entonces, tienes que Pero entenderlo. sí ha habido un montón de historias en Irlanda, en Reino Unido, donde les han tratado de segunda Claro. categoría, pero ellos, pues es como que quieren, ¿no? Sufrir más. Entonces es como, queremos aparentar ser más españoles. Por eso nuestros libros de historia es solo blanquitud, es solo cristianismo, catolicismo. En Andaluz 2 páginas, chicos. Yo lo tuve que aprender luego más tarde, ¿sabes? Y personas históricas importantes, filósofos, matemáticos, médicos de Al-Ándalus que se han extranjerizado únicamente porque fue un periodo de la península ibérica en la que pues, el Islam estuvo presente y obviamente Y sigue luego, presente. claro, y Igual sigue que presente. Madrid se llama Pero- Madrid. Ya, ya, pero sí, Lo es que que yo, el nombre- yo soy de Alicante, Albacete, Benigànim, Benitachell, o sea, que están ¿Tú has todos visto a los pueblos. Ayuso o Almeida alguna vez decir Madrid significa Madrid Madrid. y no sé qué, no sé cuántos? No, porque hay que construir una Un identidad discurso nuevo. nacional A que ver es si no- exclusiva y excluyente. A ver si no lo saben. No lo saben, Mira no lo lo que pasó saben. con San Isidro hace 2 años, ¿no? Mira, yo- Hostia, con San Además, Isidro. yo, por ejemplo, en toda esta construcción, ¿no?, de los discursos, es como si los países, ¿no?, en este caso, pues de África o de Latinoamérica, o etcétera, ¿no?, es como si no tuviéramos una historia detrás, ¿no? Es como de repente estos países... a mí me hace mucha gracia esa condescendencia, ¿no? Que de repente cuando hablas con un español o española y piensan que en Sudamérica prácticamente pues no estamos con arcos y flechas, ¿no?, cazando, y es que es así, es que funciona así, la ignorancia y hasta dónde llega, ¿no? De repente no tenemos historia, no tenemos conocimiento, no tenemos personajes públicos, ¿no? Es como... Luego la gente viaja y se sorprende. Claro, es porque como, ay, ¿Dónde pero, están las flechas? pero qué ¿Dónde desarrollados están? estáis, Sí, ¿no? pues, Es como, tienen wow, carreteras, ¿no? Es como, qué felices. Pero habla español, efectivamente. madre mía. Exactamente, ¿no? Es como... A mí la verdad es que me alucina, ¿no? Ese Que- nivel que de bien habláis ignorancia. A mí el me da castellano, vergüenza ¿eh? ajena. Por Sí. cierto, que bien habláis el castellano, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? Se me ha dicho, se me ha dicho. Y esto Sí, ¿no? de cuando se habla de memoria democrática, yo originariamente soy de Guinea Ecuatorial, que hasta hace no muchos años era la Guinea española.
todos estos territorios, o sea, cómo se incluyen, ¿no?, en todo esto que hablamos de memoria democrática, porque claro, mi bisabuelo fue español, pero mucha gente, o sea, la mitad de la sociedad, cuando hablamos de estos procesos democráticos, de humanización, del pedir perdón por autoritarismos, daños, ¿por qué no se habla de Guinea Ecuatorial? ¿Por qué no se habla del Sáhara Occidental? ¿O por qué no se habla de el daño que se han hecho pues en Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y que no hablamos cuando decimos que por qué no se habla de esto, no hablamos de que se pidan perdón, ¿no? Porque luego sale esto de no, es que era otro contexto histórico, eran virreinatos, ¿sabes? O sea, teníais la derechos, gente se casaba, o sea, se juntaba. claro, al final, ¿cómo? Cuando se habla de memoria democrática se mira estos lugares y lo que ha sucedido en estos lugares, ¿no? Porque luego hablamos de racismo y parece que es una cosa de, madre mía, que mucha gente no sabe que hay un país en África, que hay sitios que se llaman, que había sitios que se llamaban Sevilla de Niefang, o que hay sitios que se llaman Santa Isabel, o quiero decirte, al final cuando hablamos de memoria democrática, ¿en qué estamos pensando y en quiénes estamos pensando, ¿no? Porque también tendríamos que Sal a la calle y pregunta por el Sáhara Occidental a ver quién te dice algo, quién te dice que fue la 51 provincia de España. Sí. O sea, la peña no sabe nada. Me sabe muy mal porque llevamos 35 minutos y vamos por la 4, pero estoy muy a gusto y eso es lo que pasa. A lo mejor no podré responder todas las que quedan todas, pero bueno, que no mires. No, si no estoy mirando. ¿Tú me ves a mí mirando? No mires. No sé ni lo que estoy hablando. Vale, pues. Ya, yo también a veces tengo la idea de no sé si estoy conectando bien las ideas, pero bueno. Yo quería contar una anécdota. Por supuesto. Yo cuando recién, llegué aquí, ¿no?, y empecé a ir al instituto, recuerdo una profesora que antes de comenzar, digamos, la clase, ¿no?, el año, pasaba lista en clase y nos preguntaba a cada uno si éramos repetidores y que de dónde éramos, ¿no? O sea, imagínate también lo violento que puede ser eso para una personita, ¿no?, que viene de fuera, y ya no solo eso, sino cómo te marca dentro de toda esa clase, ¿no?, de todo ese alumnado que está en ese aula, ¿no?, que ya hace que pueda suponer un rechazo. Es como ya... Es jodido. Yo otro tema que quería hablar, porque has hablado un poco de en la asociación que trabajáis y todo, la gente cuando cumplen 18 años, la gente se olvida qué pasa con esos menores luego. O sea, cómo pues estos niños y niñas de 18 años que se quedan sin un techo y probablemente pues con muchas dificultades de encontrar trabajo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se consigue eso? Bueno, en muchos casos también depende del centro donde ha estado tutelado. No es lo mismo un centro pequeño, ¿no?, que cumple con las plazas que debe tener, a los macrocentros que últimamente están muy de moda. De los macrocentros, los niños salen sin documentación, en muchísimos casos. El 80% de los acompañamientos que hacemos en la asociación es únicamente para acompañar en los temas administrativos y burocráticos, con voluntarias que tenemos, abogadas, con nosotros mismos, que también somos voluntarios. y entonces, para empezar, salen sin documentación. Sabemos que en España sin documentación básicamente ni eres persona. Entonces, partiendo de esa desigualdad, que es la misma con la que entraron al sistema de protección, pues se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Se encuentran sin ningún recurso al que poder acceder, porque no hay recursos de autonomía que te ayuden, ¿no?, a llegar a la edad adulta. Por lo tanto, te has visto de un sistema asistencialista, porque tampoco es de protección, asistencialista básico, porque hay que responder a ciertos presupuestos, a estar en la calle sin un techo. No puedes alquilar, no tienes documentación. En caso de que la tengas, existe racismo en el mundo inmobiliario, en el que, pues, dependiendo de qué nombre tienes, ¿no?, o si tienes o no tienes velo al presentarte luego en la visita, pues a lo mejor el propietario ya tiene un hijo que le ha salido debajo de no sé dónde y ya se lo va a alquilar a él y no te lo va a alquilar a ti. Está el caso laboral. También hacemos acompañamiento laboral porque, pues, obviamente muchos chicos salen sin ningún tipo de ubicación en ese mundo, y estamos hablando con gente que sale a una sociedad que ya la ha estigmatizado sin ni siquiera él presentarse en la sociedad. Entonces es una situación muy, muy vulnerable,
y de la cual se tiene que responsabilizar tanto los menores que ya hacen y los que ya son no mayores, que ya hacen mucho por su lado, pero sobre todo las administraciones que son los responsables en la que ha sido su tutela, y la sociedad española, que tiene que dejar de echar, porque ahora el racismo pues tiene una procedencia, pero es que también tiene una imagen y tiene unos nombres, y en España ahora pues es los menores extranjeros no acompañados, y da igual que no hayas sido tutelado. Tú, si eres moro, hijo de tus padres, y vives bajo su techo, también eres un MENA. Y si eres hijo de pakistaníes, también eres un MENA, porque vamos, aquí la gente... No hay diferencia. Claro, la gente no es que no sepa, la gente sabe, la gente lo hace con esa intención de meternos todos al mismo grupo, de crear una otredad y desde esa otredad crear el discurso de exclusión. Es que vuelve a lo de cómo hemos arrancado el programa. Yo no soy racista, pero... Al final me viene a la cabeza la pregunta que hacía Broncano en La Revuelta, no sé si la recordáis, la de si eres más racista que machista. La eliminaron. O sea, La eliminaron, o sea, a nosotros impacto. nos encantaba, sobre todo porque está muy bien hacerte esas preguntas y luego reflexionar, tanto si te consideras más machista o más racista, ¿qué hacemos con esa gente que se considera racista, que reconoce que es racista y que quiere mejorar, que quiere cambiarlo, que quiere corregirlo? ¿Cómo podemos...? Porque yo creo que el punto de combatir el racismo es ya primero reconocerlo, mea culpa, y luego una vez es ya que lo el tienes... problema está ahí, que es que muy poca gente se reconoce como racista. Empiezas a hablar con personas y te dicen, mi mujer es negra y mi hija es negra. Y dices, perdona, y tú tienes una madre y no por eso no eres machista. Claro. O sea, estamos en un nivel muy, muy básico. Pero porque no se ha querido poner el foco en esto. Eran otras desigualdades y el de la desigualdad del racismo pues nunca se ha puesto en el foco. ¿Qué puede hacer una persona, ¿no? que quiere dejar de ser racista? Hostia, tío. El lenguaje español está lleno de racismo. Para empezar, que lo ha corregido, o sea, que ya lo reconoce. En mi caso, por ejemplo, yo he hecho mucho humor que al final tiene una carga racista. Entonces, sabiendo que yo vengo, porque obviamente soy y he sido racista y estoy en proceso de reconstrucción porque quiero mejorar, entonces, ¿cómo esas personas podemos corregirlo de alguna manera? Entonces, porque sí hay gente que es así. Hay que llegar a que la gente sea así, que sepa que es racista. Pues mira, yo creo que en ese sentido es seguir reflexionando, informándote, leyendo sobre todo lo que tiene que ver con el racismo. Y por otra, yo creo que fundamental es hacer sensibilización a tu entorno. O sea, no vale con, yo me estoy trabajando esto, pero luego en tu entorno ves que la gente sigue manteniendo esos discursos y tal, y no haces nada, ¿no? Es que lo que ocurre también con el machismo, ¿no? De repente, yo me reconozco, sí, soy machista y me lo estoy trabajando, pero tengo un grupo de amigos o tal que siguen manteniendo estas actitudes y me callo, ¿no? Pues no, hay que empezar ya a meter caña, ¿no?, a nuestros entornos para que dejen de mantenerse ciertas ideas o que dejen de transmitir ciertos comportamientos, comentarios, etcétera. Es que, y por otra parte, a veces me da la sensación, ¿no?, de cuando la gente dice, yo es que me estoy trabajando el racismo tal o lo que sea, pues que como que pretenden que tú le digas, bien, ok. No, es que no te voy a dar la enhorabuena por de repente darte cuenta de que te estás trabajando el racismo. Es que es tu obligación como ciudadano y ciudadana. Claro. ¿No? O sea, si estamos hablando o trabajando desde el enfoque de los derechos humanos, pues para empezar tienes que empezar a reconocer esto, ¿no? Entonces, ahí para mí es un punto fundamental, pero sobre todo hacer sensibilización al entorno. Sí, sensibilización y un poco de autocrítica, porque se escucha también mucho últimamente esto de que no se puede decir nada. Se puede decir todo, o sea, y también, bueno, el humor, que también el humor, por ejemplo, acaba donde se atentan los derechos de otra persona, que se puede hacer humor sobre personas negras sin que sea racista, no sé, o al final revisarnos mucho, porque bueno, aquí en España también nos cuesta mucho reconocernos racista, pero es que nuestro lenguaje del día a día, ojo, cuidado, te pago en negro, vas como un gitano, me pones negra, claro, y toda esta gente, muchas veces estas expresiones te las dicen a ti en tu día a día, tú estás ahí como... sí, y tampoco somos como los profesores del racismo, las personas racializadas o las personas migrantes, ni somos pedagogos ni nada, somos personas, ¿no? Entonces...
reconocer, hacerse un poco de autocrítica y revisionismo, porque el hombre del bazar de mi barrio de origen chino que se llamaba Wang se ha llamado Juan toda su vida para que... Ay, mi porque padre la gente, también, tía. Claro, la Mi gente padre es eso de Juan. cambiarse el nombre, No, estas cosas. Mi padre es Juanito y mi abuelo es Juan. Sí. Sí, sí, todo porque no se querían aprender El Abderramán, que además... Claro, o sea... Abderramán, no, o sea, por favor. Pero si solo tienes que abrir libros sea, de historia de ¿sabes? España, Y sabes ¿sabes? que forman parte, o sea... Es como Sí, hay todas muchos estas pequeñitas Juanes. cosas que parecen que molestan cuando las dices, ¿no? Pero, jolín, yo creo que el respeto hacia otra persona empieza cuando te aprendes su nombre, ¿no? Que es como, te están llamando por un... O sea, se pierde algo muy importante de tu identidad cuando no saben mencionar ni tu nombre, ¿no? Y pues, a ver, también le cuesta y nos sigue costando reconocer el machismo que hay en esta sociedad, como no de identificar el racismo, ¿no? Pero al final, cuando nosotras estamos hablando de interseccionalidad, hablamos de que esto va implícito, se une en diversas personas y no queremos hablar de lo que estamos diciendo, ¿no? De crear una otredad, los otros, ¿no? Y yo como, pues, me tengo que cambiar el nombre para que se aprendan mi nombre los otros también, porque los otros no se quieren aprender mi nombre. Entonces, tampoco es algo malo reconocerse racista y empezar a trabajar o acercarte a estas personas que están trabajando en esto, pues, en todo el país y al final para mejorar. Es que además, fíjate que a mí la pregunta de Broncano me parecía interesante, pero al final también creo que fracasó en ese sentido, porque de repente todo el mundo se reconocía siempre machista, pero el racismo nunca, ¿no? Ya. Entonces de repente era como, ¡ay, qué casualidad! Vivimos en España y de repente nadie es racista, ¿no? Es como, ¡ostras! Pero es que yo creo que la respuesta es las dos. Exactamente. Somos machistas y somos racistas. Y las hay un dos entorno social- opciones son tan malas, Claro, son ¿no? horribles, O sea, no claro. lo podemos Pero blanquear, porque a mí también me daba la sensación como que se blanqueaba un poco, ay, no, sí soy un poco machista y me lo estoy trabajando, no sé qué, pero no, es que eres machista y racista, es que Eres las dos. eres las dos cosas, o sea, déjate de decir, no, soy más menos del otro, ¿no? Y el incomodar, el que no hacer cosas que incomoden, ¿no? Porque al final, tú cuando le estás preguntando eso a alguien, no nos reconocemos como racistas, entonces es más fácil decir, ay, prefiero ser machista que racista, Claro. porque al final, a ver qué va a pensar la gente de mí, porque del Efectivamente. racismo no se habla tanto. Como se si habla a más del nosotras machismo, nos ¿sabes? encantase hablar de Del estos racismo, que temas, queremos dejar ¿sabes? de hablar de esto, porque eso significaría que ya no está pasando. Entonces, pues somos las más interesadas, ¿no? A priori en dejar de hablar de esto, porque sería centrarnos en que somos especialistas en otras cosas, el que no solo salgamos cuando se atente contra ciertas minorías y Sí. se pueda reconocer al final lo que hacemos en nuestro día a día por sobrevivir. A ver, aquí, o sea, ¿a qué creéis? Bueno, la pregunta ¿a qué creéis que se debe tanto racismo? Lo estamos tocando en la conversación en todo momento y sí que es verdad que hay unos discursos de ultraderecha que están calando mucho en la sociedad, también lo hemos contado, tanto en redes, en X y en todos estos estercoleros que alimentan y siguen alimentando el odio. Pero quiero hablar de esa asunción de peligrosidad que ya hemos contado antes. O sea, que ¿por qué creéis que calan tanto estas mentiras y la gente cree que por el hecho de ser racializado o migrado ya eres alguien peligroso, estás visto como algo peligroso? Es que yo creo que está relacionado con todo lo que hemos dicho, ¿no? El querer enfrentarte a un algo diferente, tienes que dar razones para odiar, ¿no? a ese otro, y pues en este caso pues nos toca a nosotros recibir esos golpes. ¿Pero de qué tienen tanto miedo? Pues de una sociedad realmente donde ellos no sean protagonistas, donde todo el mundo sea protagonista. Tienen miedo de eso. Perder privilegios. Perder privilegios da miedo. Es que perder privilegios da mucho miedo si nos pasa en nuestro día a día y sin categorías y sin nada. Entonces imagínate una persona que tiene 80.000 apellidos castellanos, ¿no? Y bueno, y viene una con un apellido raruncho que le quita el puesto de trabajo. Es como, no, es que tienes que estar lavando los platos, que es la única forma en la que yo quiero que haya migración. Y es que viene, por ejemplo, todo esto, toda esta negativa, ¿no? A la regularización de un montón de personas que ya participan en esta sociedad y que encima ya pagan impuestos en esta sociedad y por lo tanto con su dinero se pagan salarios de cuerpos de la seguridad nacional, ¿no? Que luego encima son cuerpos que no protegen, o sea, te estoy pagando con el IVA de cualquier café y encima tú no me proteges, sino que en ocasiones me llegas a matar, ¿no? Entonces, es todo esto de decir, no nos beneficia
beneficia perder estos privilegios? Les queremos pobres, les queremos sin saber el idioma, solo saber este trozo de ladrillo va aquí arriba, va aquí abajo. Y ese es un discurso muy peligroso que también desde la izquierda, ¿no? El justificar que necesitamos cubrir puestos de trabajo también es muy peligroso, y es que también hay que revisarse. Es que si estamos dando todo el espacio a la extrema derecha, es porque la izquierda también o se limita solo a responder el discurso de la extrema derecha, o es que no tiene un discurso propio en este sentido, ¿sabes? Sí. Es que además, si limitan el discurso a que son recursos humanos, ¿no? Es decir, estos migrantes vienen a trabajar, le estás quitando la versión humanizante, ¿no? De son personas que tienen derecho. No solo porque vengan a trabajar, ya sabemos es que son que personas. Van a trabajar. Exactamente. Sí, vivimos en un mundo capitalista. Lo sabe todo el mundo. Quién es de aquí, quién es de fuera, obviamente necesita trabajar y obviamente hay que hablar en esos términos también. Pero... Pasa, y no sé si lo habéis visto también, cuando estas juventudes de partidos de ultraderecha se van a barrios en los que está lleno de kebabs, bazares, etcétera, y hacen vídeos, nos están conquistando, están en el gran reemplazo, Claro, estas cosas, pero luego no se van a la Gran Vía a decir, ostras, es que nos están conquistando, es que nos han reemplazado. ¿no? Es que ahí también se cruza la perspectiva de clase, ¿no? Es decir, el migrante que viene, bueno, en este caso a trabajar o viene de la clase obrera o lo que sea, pues no interesa, pero el que tiene dinero y demás, sí, y más, bueno, pues si va, según ellos, a reportar un beneficio, ¿no? Como si nosotros o nosotras no lo hiciéramos. Es como la identidad se ve, pero la identidad se ve amenazada solo por, pues eso, el kebab del pakistaní, pero no por la multinacional de no sé qué Burger que te King, paga ¿sabes? una mierda que literalmente y te explota a todos. Encima, el kebab del pakistaní te lo puedes pagar y el otro no te lo puedes pagar. Un restaurante tal, ¿sabes? Claro. Es que encima te estás atentando contra tu propio bolsillo. Pero es que el kebab no es un smash burger de calidad Sí. americana. Entonces, pues bueno. Yo creo que también ayuda mucho a calar el que, bueno, en España siempre se dice que somos súper progresistas en materia de derechos, a la hora de proteger a las mujeres, etcétera, etcétera, pero ¿qué estamos haciendo realmente para proteger a estas minorías o estos colectivos de lo que nos está pasando, ¿no? Yo creo que hace 3 años también había como un proyecto de ley contra el racismo y demás, que eso tampoco avanza. Nosotros vemos que pues, nuestros derechos cada día se ven más vulnerados, pero que no se está haciendo nada como para protegerlos más allá de lo que ya sabemos las personas que estamos involucradas en esto, ¿no? Y al final se necesitan tanto la regularización de todas estas personas que ya están formando parte de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, que ya están aquí, que ya existen, que ya... Y también el hecho de no tener... O sea, que no tener que decir que tenemos que estar aquí y que se nos tiene que, o sea, que se nos tiene que respetar simplemente por el hecho de ser personas, o sea, no porque tengamos un trabajo ni por lo que produzcamos, ¿sabes? Simplemente por ser seres humanos, o sea, también el hecho de decir, ay, no, es que son personas dignas, tal y cual, o sea... Es que además luego esto te lo critica quien se ha inventado 24.000 másteres y vive de las arcas públicas, ¿no? Básicamente toda su vida. Claro. Encima te critica a esa persona. Vienen a robarnos, o sea, es que no quiero decir palabras de las que no debemos utilizar. Pero, pero, vienen a robarnos moros. No me refería a eso. Iba a tirar a otro tipo de... ¡Dilo! Pero no iba por ahí. Iba por el tema de paguitas, claro, que se aprovechan de los sí, públicos. paguitas, 4.000 euros. Pero tú que has sido concejal, amigos no sé qué. políticos, llevas toda la vida viviendo la política, eso es la gran paguita. Claro, Eso ellos es sí que tienen paguitas y pagadas muy buenas por paguitas por además. migrantes. Es que es eso, personas como pagadas por o sea, tú estás ahí inmigrantes en el que no ayuntamiento, están... en la asamblea de donde estés, como diputada, te lo están pagando un montón de migrantes. O sea, sobre todo, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Viendo todo lo que ha pasado estas últimas semanas en Torre Pacheco, pienso muchas veces, madre mía, cómo pasará esto en un sitio como Fuenlabrada, ¿vale? O sea, porque yo soy de ahí y demás, y pues sí, es una ciudad que está llena de kebabs, donde pues hemos convivido perfectamente con un montón de culturas súper heterogéneas, no ha estado pasando nada y ahora parece que estas ciudades, o sea, son el foco, o sea, el centro de Menas, Fuenlabrada, en un polígono, o sea, al final, fuera del casco urbano, o sea, pasan muchas cosas de... ¿Qué dices tú?
hay que parar esto, no sé si se va a poder parar de alguna manera, pero si no, nos va a comer este discurso. A mí me preocupa y me da miedo porque hace 10 años ya, cuando decías, ay, es que tengo un profe racista, era como, wow, o sea, tu madre te decía, no digas tonterías, ¿sabes? Pero es que ahora, o sea, ya es como, no, es que ahora ya no se esconden, o sea, ese racismo que antes igual podía ser... Está un poco camuflado, ¿no? Sí, un poquito camuflado, ahora ya no hace falta, ¿sabes? Han perdido el miedo, ¿no? Sí, De ahora repente tú a recógete el arremeter. pelo que lo tienes así, ¿sabes? O sea, que no ve el de detrás. Es como, esas cosas están pasando ya y es preocupante, o sea... Es que además yo ahí, por ejemplo, creo que son como dos cosas, ¿no? Por un lado, al ver lo de Torre Pacheco, yo creo que eso es como la violencia más extrema, ¿no? Para mí es terrorismo racista, ¿no? Porque de repente son grupos organizados que a través de ciertos canales hacen una quedada para ir a la caza del migrante, en este caso menores, ¿no? Entonces es como... Tenemos este terrorismo racista que se organiza para ir a la casa de estas personas migrantes que se nutren, ¿no? de todo ese de esas fake news, de todo ese discurso del odio, porque para mí esto es odio. Lo que pasa es que utilizan el miedo como instrumento, porque al final si yo meto miedo a la población, para mí, por un lado, voy a conseguir unos fines políticos para mí, me van a votar más gente porque le estoy metiendo mucho miedo y además esto me va a permitir en el futuro controlar mucho más a la población, ¿no? Y además es muy fácil ir a por el débil, ¿no? Vamos a llamarle débil, ¿no? A los que a lo mejor tienen, pues estamos hablando de personas jóvenes, menores de edad. O sea, de verdad, vamos a organizar a un montón de casos, bueno, perdón. A un montón, no, de salvajes, que los salvajes son ellos, ¿no? Los nazis o... Eso es lo que ahora habría que hacer un zoo metiendo a esa gente dentro del zoo para ver y decir, esto existía en el 2025, claro, este tipo de personas. Que van a eso, pues a un pueblo, son se animales. organizan a arremeter contra las personas migrantes, ¿no? Reventar negocios que son de personas de origen migrante, es como... O sea, es como no queremos que cobren paguitas, pero tampoco que trabajen por ellos mismos, tampoco les queremos contratar. Madre mía, es que son tantas cosas. Es que de repente es como, no quiero que vivan de las paguitas, pero cuando ellos se enfrentan o ellas se enfrentan al mercado laboral, se encuentran con todo este racismo que también les cierra puertas, ¿no? Entonces es como, vamos a ver. Y luego, una cosa, quiero abrir un melón que siempre tiene una perspectiva muy socioeconómica, pero que también desde la perspectiva racial podemos desarrollarla, que es la meritocracia, la cultura del esfuerzo, el madrugar para conseguirlo y si no lo haces es porque no te has esforzado lo suficiente. Nosotros en ENE estamos hartos de este discurso, pero claro, deduzco que el esfuerzo no vale igual para todo el mundo, y menos cuando vienes cuando eres una persona migrada, cuando eres una persona racializada. ¿Cómo lo veis? Pues es que el discurso este del éxito, a nosotros en la asociación Exmenas, nos preguntan siempre, ¿no?, por casos de éxito. Y el otro día mi compañero dijo, ¿pero qué es éxito? O sea, es tan relativo que para ti éxito es ser astronauta y para otra persona es tener un contrato laboral indefinido y estar tranquilísimo. Entonces, ¿qué es éxito? Si tú te has comido todo ese discurso, ¿no?, meritocracia y todo esto, pues cómetelo con patatas, pero el resto ya venimos curados de espanto y yo, es que esto va a sonar súper mal, pero a mí trabajar no me gusta. Me toca trabajar porque me toca trabajar. Me quedan 25 años para jubilarme. Y yo Estás perfectamente habilitada para no hacerlo. O sea, lo hago bien, lo haré bien, me esforzaré, no me esforzaré. Pero el discurso de la meritocracia es una trampa, porque solo es para el pobre y solo es para el más vulnerable, ¿sabes? Porque luego otros que sabemos que no es por meritocracia se les aplaude igual, ¿sabes? Totalmente. Y bueno, y que tampoco sabemos que el pobre no es pobre porque quiere. O sea, aquí cuando este discurso de la meritocracia, pues ya sabemos
lo que decía Iman, o sea, igual para una persona el éxito es irse a la NASA, pero para otra persona es conseguir un contrato de trabajo legal, vamos, que te puedan dar de alta en la seguridad social, que puedas estar cotizando y bueno, que ya sabes que te van a pagar lo mínimo por convenio que te pueden pagar, ¿no? Pero poder desarrollarte y ya está, ¿no? No se basa en... Ay, pues mira, quiero ser súper rico o no sé. Hay personas, en mi caso yo ahora mismo tengo 26 años y ya pues los títulos al final pues no sirven para nada. O sea, al final este discurso meritocrático y si recogemos todo lo que hemos estado hablando antes de cómo viven las personas migrantes racializadas, la etapa educativa, simplemente hay un montón de estudios de cuántos llegan a estudios superiores o qué media empieza a trabajar o a qué edad se insertan al mercado laboral. O sea, igual yo con 26 años tengo un montón a diferencia de la media de edad de personas blancas europeas, tengo un montón cotizado por la situación socioeconómica a la que yo pertenezco. O sea, quiero decirte, hay tantos factores y aún así sigo estudiando y trabajando a la vez, que también pasa con un montón de mis amigas que conozco, o sea... Pero es que también le estás hablando de meritocracia a alguien que ya sea esa persona o que alguien previamente lo ha hecho por esa persona, ha dejado atrás su familia, ha dejado atrás su zona de confort, que esto gusta mucho, ha dejado atrás todo lo conocido para simplemente ir a lo desconocido. En plan de, ¿algo más mérito? ¿Tiene algo más mérito que eso? O sea, ¿puede todo el mundo decir mañana me voy a Finlandia a inmigrar? O sea, es que a emigrar es tan difícil hacerlo, pero claro, ¿qué es el éxito? Es que es relativo. O sea, estamos hablando de gente que se ha jugado la vida para pasar a unos países que han empobrecido sus países de origen, porque suele pasar así, la gente migra al norte porque el sur está capado por las multinacionales del norte, y eso es mérito, eso tiene muchísimo mérito, pero eso pues depende de quién lleve las gafas y quién esté mirando, ¿no? A ver, yo para mí los discursos de la meritocracia pues es que son una falacia muy grande. Mi madre lleva trabajando toda la vida y, perdona, pues no es rica, ¿sabes? ¿No? De que te levanta, madruga y trabaja, que en el futuro pues vas a obtener un beneficio mayor o vas a ser rico, es mentira, ¿no? Es decir, al final tenemos un sistema que también pues, nos oprime, ya seas mujer, migrante o lo que sea, o incluso con las personas que acompaño en esas búsquedas de empleo, búsqueda de trabajo. Oye, trabajan muchísimo y no llegan a ese éxito que promueven estos influencers de vas a ser rico mañana, ¿no? Entonces es como, me vas a hablar a mí de meritocracia, que por otra parte, como bien ha dicho Iman, son personas que llegan a un país nuevo, que no tienen ni siquiera, ¿no?, toda esa red familiar, que a lo mejor pueden tener el apoyo, ¿no?, para pues eso, trabajar o salir adelante, y es que no la tienen que luchar ellas solas o ellos solos y no hay yo me mérito. comí ese discurso, el de la meritocracia. Lo que pasa es que al llegar, por ejemplo, a la universidad, pues cuando hablo con mis compañeros, ¿no?, de tengo que coger cita para tal seguridad social, tal no sé qué, me dice mi amigo o mi amiga, primero, ¿cómo que lo haces tú y no lo hacen tus padres? Y ya tenemos 22 años en ese momento, ¿sabes? Y segundo, bueno, espérate, que le pregunto a mi tía que trabaja en no sé dónde, es como, wow, tú partes de una cartera llenísima de contactos y yo no, y yo me creo que hemos llegado a este punto de la vida por igualdad de condiciones, ¿no? Porque también eso es lo que esperamos cuando estás fuera o cuando se ve a España, es como España es justa, España es igualitaria y equitativa para todo el mundo, pero no. El clientelismo existe porque las sociedades son así, por contactos, entonces pues, mérito... Y se ve todo también a la hora de el poder acceder a la sanidad, lo dices, a la vivienda, o sea, en la universidad lo ves, yo he visto compañeros que como tenían que trabajar para pagar la vivienda, para poder vivir, porque ahora mismo ese es otro tema que da para otro podcast, ¿vale? El tema de la vivienda, llega un punto en el que no estás en la misma situación, no sé. Yo creo que el acceso a la vivienda también para las personas racializadas y migradas, eso es otra tela que cortar. Es que, por ejemplo, en el propio expediente académico, ¿no? Es decir, una persona migrante que tiene que estudiar y trabajar para sacarse sus estudios,
oye, que hay gente que es brillante y muy bien, pero ya estamos hablando de que esas personas tienen que hacer un doble esfuerzo frente a una persona que ha nacido aquí, ¿no? Tiene toda su red aquí, bueno, pues es española de origen, digamos, no se tiene que enfrentar a esa situación, ¿no? Porque ya pues estudian y van tranquilamente, mientras que tú tienes que trabajar, pagarte tu carrera, pagar el alquiler, enviar dinero a tu familia o lo que sea, ¿no? Y esas dificultades pues no se enfrentan. Entonces, ¿qué meritocracia? Pues oye, pues si eso es meritocracia, de haberme esforzado por sacar todo esto, pues lo hubiera no conseguido, sé. ¿no? Yo Claro, o sea, lo pienso y con mi edad mi madre pues ya tenía una casa donde yo ya había nacido, vivía con mi padre y al final, pues no sé, yo también pienso que pues es mentira, ¿no? Y según la clase de la que seas, pues lo ves claramente. Y también pienso que muchas veces se olvida que nosotros hemos sobrevivido también a la crisis, nuestros padres han sobrevivido a la crisis y hemos visto que no, que da igual que estudiemos, que hayamos nacido aquí, que lo tenemos mucho más complicado que nuestros padres hace 25 años o 26 y al final pues es algo que pues, yo creo que no los compramos mucho esos discursos de estudia y ya verás qué tal, porque yo conozco a un montón de gente como yo, a un montón de jóvenes como yo que están trabajando, ahora pues están encauzando sus estudios porque igual tienen pues más metas, pero no es por mérito ni por decir, mira, yo tengo un título, yo quiero hacer esto porque tal, sino porque de verdad te mueve algo o porque quieres ayudar a más jóvenes como tú y esa es la realidad de lo que yo conozco y creo que está pasando un poco, ¿no? Como que a los jóvenes que vienen debajo de mí, que no les pasen lo que me ha pasado a mí o como al final que no pasen por las mismas faltas que yo he pasado y tal, o que encuentren a alguien que les acompañe en todo esto, ¿no? Entonces, pues es un poco... Y yo creo que eso es algo importante y ya que vamos a ir acabando, al final nos hemos ido a 1 hora y 10, ¿eh? Si es que al fin, sí se disfruta, estoy aprendiendo un montón, espero que desde casa también, que me está gustando, pero me gustaría acabar un poco con esperanza y con optimismo, porque sí que lo dices que ahora es guay que tengamos referentes, que podamos... ver la luz en según qué cosas, porque cuando miramos hacia según qué otras la luz es un poco más apagada, pero me gustaría saber un poco qué están demandando los movimientos antirracistas juveniles y pues dónde podemos encontrarlos y qué referentes de lucha antirracista podemos visibilizar de alguna manera. Bueno, pues en la Asociación Exmena somos todos jóvenes, la fundamos de la nada. No tenemos financiación de ningún tipo, pero aún así eso no nos para el considerar que tenemos la responsabilidad también de formar un puente, ¿no?, entre la sociedad que quiere acoger, porque la sociedad que no quiere acoger, con esos no perdemos el tiempo, pero la sociedad que quiere acoger y las personas que quieren ser acogidas, ¿no?, porque ¿quién no quiere tener una casa? ¿Quién no quiere sentirse querido? Pues estamos haciendo un poco ese impacto de decir, hay unas voces que tienen que ser escuchadas, da igual que sean menores, es más, la voz del menor tiene que prevalecer sobre cualquier otro tipo de interés y para eso necesitamos una sociedad pues totalmente aliada, porque estamos haciendo esto para y por la convivencia. Entonces, no solo se van a beneficiar los chicos extutelados, los niños aún tutelados, sino que se va a beneficiar toda una sociedad, ¿no? Decíamos antes, la OMS califica el racismo como una enfermedad casi mental de la sociedad. Entonces, estamos actuando contra eso, pero uno se tiene que dejar actuar también y tiene que colaborar. Entonces, el mensaje, ¿no?, de esperanza es no está todo perdido, no estamos diciendo que el racismo tiene unas raíces de no sé qué, porque todas las raíces se pueden acabar cortando, todo se puede mejorar, pero que nos tengan en cuenta, que estamos, es que ya somos, quieran o no quieran, ya somos españolas, ya somos hijas de inmigrantes o ya somos migrantes que siempre nos van a llamar así y también nos enorgullecemos, ¿no?, de todo eso y es que nadie se enorgullece más que una hija de inmigrantes por toda la fuerza que tienen sus padres y sobre todo cuando yo, por ejemplo, que he vuelto a salir, ¿no?, estuve viviendo 3 años en Bélgica y yo no tenía ni idea de francés. Y digo, tío, ¿cómo lo hicieron mis padres? Si es que yo encima puedo comunicarme en inglés, pero ¿cómo lo hicieron mis padres? Y también mi círculo me dice, ¿pero cómo lo han hecho tus padres para salir adelante, ¿no?, partiendo de la nada? Entonces,
somos únicamente semillas que vamos a participar en la sociedad, semillas que van a brotar quieras o no quieras, y la sociedad somos todos y es plural y es democrática. Espero que lo siga siendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Pues estos tiempos que corren ya sus deseos tienen que ser basiquísimos y ya está. Yo les recomendaría que se acerquen pues, a las asociaciones que trabajen con colectivos migrantes. Aquí en Madrid hay un montón, la verdad. Y también creo que yo soy muy partidaria de pues, la música, la cultura, el cine, los libros también acercan a el conocer esas realidades. Aquí ya hay, como nos dicen, bueno, tenemos una identidad que no tenemos que tener ningún problema con ella, porque nosotras, pues, como Aichiman, somos españolas. Las personas afrodescendientes con esto tienen un poquito de reticencia en el sentido de que pues, hay una identidad que es la afroeuropea, existe, somos personas españolas negras que nacemos aquí, y hay libros ya de personas que han nacido en España, como Safia Ladam, que cuentan cómo han sido esas vivencias, o en el caso de mujeres negras, Desiree Belá, en Ser mujer negra en España, lo narra muy bien. Luego tiene otro libro que se llama Minorías, en el que también se cuenta un poco desde la perspectiva de mujeres migrantes y racializadas, pero de diferentes orígenes, cómo es el sobrevivir a todas estas intersecciones que tiene el ser un colectivo minoritario y al final pues construir tu identidad donde vives, en tu territorio, en tu casa, con tu gente, y aún así sobrevivir al racismo. Y yo creo que también las personas migrantes, en mi caso también hemos hecho un ejercicio de revisar pues, cómo te has criado, tu educación, un montón de cosas, ¿no? Porque tú no te despiertas un día y dices, ay, qué racista es España, o cuánto racismo he vivido en mi vida, y al final yo creo que todo se desaprende, ¿no? Y si te acercas vas a encontrar, porque hay un montón de cosas que se están haciendo, y eso, que no solo sea cuando pasen algo de que se atenten y que haya miedo y que la gente quiera saber, ¿no? Porque el día a día siguen haciendo cosas y estamos todos los días. Pues yo creo que en este sentido las personas jóvenes, migradas, yo creo que buscan oportunidades también, que se les brinden facilidades, sobre todo, por ejemplo, para poder estudiar en muchas ocasiones, el poder homologar sus estudios o poder acceder a una FP, como bien dijo antes Iman, pues le ponen muchas trabas, ¿no? Entonces también facilitar todos esos procedimientos, que encuentren también espacios donde ellas y ellos pues, se puedan también sentir seguros, ¿no? Porque al final con todos estos discursos pues no me extrañaría nada que también sientan miedo, ¿no? De qué está pasando, cómo les va a arremeter todos estos discursos contra ellos y ellas. Permitir también a la sociedad conocer, ¿no? Abrirse a estas culturas, que hablen los unos con otros, se conozcan. Yo, para mí, la verdad es que fue maravilloso cuando llegué aquí a España y descubrí, ¿no? De repente una gama, ¿no? De diversas culturas, y fue como, wow, qué guay, ¿no? Conocer. Tenía una amiga de Marruecos, otra de Ecuador, otra de Perú, y fue como, qué guay. Yo en mi país a lo mejor no hubiese tenido esa oportunidad, ¿no? Y aquí la tuve. Y abrirse a conocer esas otras culturas, pues al final te va a dar una riqueza cultural, una riqueza política, social, ¿no? Al final se abre tu mente, ¿no? Entonces, abrirse a todo esto, a conocerse y sobre todo, pues eso, dar oportunidades a las personas jóvenes. Frente a todos esos discursos también que dicen que, pues eso, que prácticamente que tengamos que renunciar a nuestras culturas y ser españoles y no sé qué, no lo vamos a hacer. Vivimos entre culturas. Es decir, yo adopto, o sea, tengo mi cultura de origen, y también, como llevo viviendo aquí tanto tiempo en España, pues al final también no vivo entre esas dos culturas y me siento bien, ¿no? Y convivo, tengo mis ideas políticas y las reivindico y demás, y sobre todo porque, como bien dicen mis compañeras, es construir una sociedad mejor en la que vivir. La sociedad española es diversa y es el momento de empezar a aceptarla, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hay que hacer, construir una sociedad mejor, porque vivimos en sociedad, entonces esa es la clave. Yo espero que hayáis aprendido un montón. Muchas gracias, Sara, Iman, Mary, por haber estado hoy aquí en este programa especial. Por invitarnos. Expresate contra el racismo, que es una iniciativa liderada por la ONG Movimiento por la Paz. Así que entrad y enteraros más de lo que hace Movimiento por la Paz, porque, o sea, y todo lo que podáis hacer para apoyar, porque me parece muy importante y muy necesario.
Así que muchas gracias a vosotras, gracias a las que estáis por aquí y un aplauso, acabamos con eso.